El siguiente trabajo es un monográfico acerca del compositor argentino Alberto Ginastera, dentro de la materia de música del siglo XXI. Este trabajo es para optar por la licenciatura en expresiones artísticas con énfasis de música a través de los 6 créditos. Acompáñenme. La música tiene el poder de contar historias, de reflejar el alma de los pueblos y de convertirse en testigos silenciosos de su historia. En América Latina, esa música ha brotado desde los campos, las montañas, las costas y ciudades, mezclando lenguas, costumbres y sonidos ancestrales. Ha sido el canto del trabajo, la celebración popular y en muchas ocasiones una forma de resistencia. A lo largo del siglo XX, muchos compositores latinoamericanos se preguntaron cómo debían sonar sus tierras en tiempos modernos. ¿Era posible crear música nueva sin olvidar las raíces? ¿Cómo podía convivir lo indígena y lo popular y lo académico en una misma obra? Entre estos creadores, uno de los nombres que se alza con fuerza es el de Alberto Ginastera. Un artista que supo tender puente entre la tradición y la vanguardia, entre los pasajes sonoros de su país y las corrientes musicales más innovadoras del mundo. A lo largo de su carrera, Ginastera combinó el folclore argentino con las técnicas de la música académica, creando un lenguaje propio que todavía hoy inspira a músicos de todo el mundo. En este video le contaremos sobre su historia, su estilo, su obra más importante y algunas curiosidades que no conocía. Acompáñenos. Un 11 de abril de 1916, en la enérgica y vibrante ciudad de Buenos Aires, nació Alberto Evaristo Ginastera. Nadie imaginaba entonces que ese niño pequeño se convertiría en uno de los compositores más importantes y revolucionarios de la música argentina y latinoamericana del siglo XX. Desde pequeño, Alberto mostró una sensibilidad especial hacia la música. Se cuenta que pasaba horas escuchando las melodías que salían de los teatros y cafés de su barrio y que intentaba reproducirlas en un modesto piano familiar. Con el tiempo, su talento lo llevó a ingresar al Conservatorio Williams, donde perfeccionó sus estudios de piano y composición. Pero Ginastera no era un músico común. Su curiosidad iba más allá de las partituras académicas. Le fascinaban las leyendas, los sonidos de los instrumentos autóctonos y las danzas tradicionales del campo argentino. Fue entonces cuando comenzó a imaginar una música distinta, una que pudiera dialogar con las raíces populares sin dejar de ser moderna, que pudiera sonar en las salas de conciertos, pero también hablar del alma de su país. Con solo 22 años, estrenó sus primeras obras importantes y poco después ganó una beca para estudiar en Estados Unidos. Allí conocería a figuras esenciales de la música contemporánea, como Aaron Coldplay, y se empaparía de nuevas ideas, técnicas y corrientes que influirían profundamente en su estilo. Al regresar a su tierra, Ginastera no solo compuso algunas de sus obras más reconocidas, sino que se dedicó a la docencia. Formó a toda una generación de músicos argentinos y latinoamericanos, entre ellos nada menos que Astor Piazzolla. Además, fundó instituciones y festivales que impulsaron la música contemporánea en Argentina, convirtiéndose en un referente indiscutible de la cultura nacional. A lo largo de su vida, Ginastera atravesó distintas etapas creativas, desde obras que evocaban paisajes rurales y rituales antiguos, hasta piezas más abstractas y vanguardistas. Siempre estuvo en búsqueda, siempre quiso expandir los límites de la expresión musical. Obra y estilo musical. La obra de Alberto Ginastera es un viaje fascinante a través de los sonidos de Argentina y del siglo XX. Desde muy joven se propuso crear una música que hablara de su tierra,
pero que al mismo tiempo pudiera dialogar con las corrientes modernas de Europa y de Estados Unidos. Así fue como nació su primer estilo conocido como nacionalismo objetivo. Obras como Danza Argentina y Panambi se inspiraban directamente en ritmos folclóricos y escenas rurales, con un colorido orquestal brillante y lleno de vitalidad. Pero Ginastera era un espíritu inquieto. Pronto comenzó a buscar nuevos caminos, alejándose de la cita literal del folclore para adoptar un lenguaje más personal y abstracto, en lo que él mismo llamó su etapa de nacionalismo subjetivo. Utilizó elementos folclóricos como inspiración interna, no necesariamente reconocibles, sino transformados y reinterpretados. Más tarde, en su etapa final, Ginastera se sumergió en la vanguardia. Incorporó recursos como el dodecafonismo, los clúteres y los multifónicos, una técnica que según las tradiciones aymara y quechua consiste en producir varios armónicos o inarmónicos al mismo tiempo en un solo ataque de un instrumento de viento. Esto que había sido parte de la cultura originaria, Ginastera lo llevó a la música culta, ampliando los horizontes sonoros de música contemporánea. Aportes a la música argentina y latinoamericana. Alberto Ginastera no solo dejó un legado como compositor, fue también un formador de generaciones. En sus años como profesor y director de conservatorio, impulsó a decenas de jóvenes creadores, entre ellos Astor Piazzolla, a quien alentó a explorar el camino del nuevo tango. Ginastera entendió, como pocos, que la música debía tener raíces profundas, pero también alas para volar. Por eso fundó instituciones musicales, promovió la creación de festivales de música contemporánea y tendió puentes entre América Latina, Europa y Norteamérica. Gracias a él, el repertorio latinoamericano comenzó a ocupar un lugar en los escenarios internacionales, en las cátedras de composiciones académicas. Su música, al combinar elementos indígenas, rurales y modernos, demostró que una identidad latinoamericana fuerte y viva podía convivir con las formas más complejas de la música académica, sin perder su esencia. Pero la historia de Ginastera no se limita a las salas de concierto. En los años 40, cuando el cine argentino vivía su época dorada, fue convocado para participar en una película que marcaría un antes y un después, Malambo. Dirigida por Lucas de Marey y con guión de Hugo McDougall, Malambo no era una película cualquiera. Rodada en escenarios naturales en un remoto pueblo de Santiago del Estero, rompía con las convenciones del cine de estudio de aquella época. El guión combinaba leyendas folclóricas con una denuncia social muy potente, mostrando la dura realidad de la sequía, la pobreza y el hambre en los campos del norte argentino. Para musicalizar esa historia se necesitaba una voz distinta, una música que respirara polvo, viento, memoria. Y ahí apareció Ginastera. Su participación fue todo un acontecimiento, porque en ese entonces era raro que un compositor académico trabajara en cine. La música que creó para Malambo combinó sonoridades tradicionales, ritmos folclóricos y recursos modernos, logrando un clima sonoro único. Fue una obra que no solo acompañó la imagen, sino que la potenció, le dio identidad y también profundidad. Este trabajo en Malambo permitió a Ginastera explorar nuevas texturas y acercar su arte a un público más amplio, dejando en claro que la música académica también podía dialogar con las historias del pueblo y con aquellas problemáticas sociales que se vivían en su natal Argentina. La historia de Alberto Ginastera nos recuerda que las raíces no son una cadena que nos ata, sino que un suelo fértil desde donde podemos crecer, que nuestra identidad musical, cultural y social puede dialogar con el mundo sin perder su esencia.
Ginastera supo mirar hacia atrás, hacia los sonidos de la tierra, de los pueblos originarios del campo y de las fiestas populares, y también hacia adelante, hacia los nuevos lenguajes, hacia una música libre, imaginativa y sin fronteras. Para nosotros, como latinoamericanos, su legado es una invitación a conocer lo nuestro, a valorarlo, pero también a reinventarlo, a que el folclore, la tradición y lo ancestral no se queden dormidos en los libros, sino que sigan viviendo en nuestras canciones, nuevas obras, nuevas historias. Porque la música de un pueblo no se hereda, se construye todos los días. Entonces, yo creo que al cerrar la obra con ese poema, ahí está realmente todo mi homenaje a esa figura. And I believe that closing